En este primer video de la saga de árboles míticos hablaremos del árbol del Edén, el llamado árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, del cual al comer nuestros primeros padres se acarrearon la pérdida del favor divino, de la perfección y finalmente la muerte. ¿Es esta solo una historia alegórica y ficticia? El fruto del árbol representaba a las relaciones sexuales. ¿Fue culpa de Dios el que los humanos pecaran al ponerles delante la tentación? Para contestar estas preguntas, arranquemos analizando el relato donde encontramos la aparición del renombrado árbol de la tentación o de la prueba, o el árbol de la voluntad de Dios, como le llaman algunos. Bueno, el relato bíblico dice que luego de las obras creativas de Dios, este procedió a preparar un jardín al cual se le dio el nombre de Edén, que al parecer significa placer en hebreo antiguo. Colocó allí a todo tipo de animales y toda variedad de árboles, tanto frutales como de otro tipo. Cuando todo estaba listo, Dios procedió a crear al hombre, a Adán, y a colocarlo allí en Edén, para que lo cultivara y lo cuidara junto con los animales. Pasando un tiempo, el cual la Biblia no especifica, Dios procede a darle una prohibición a Adán y por ende a todos los seres humanos que vinieran después, señalándole un árbol que según el relato bíblico se encontraba en el centro del jardín. Le impuso a Adán el mandamiento de no tocarlo, de no comer su fruto, pues en el momento en que lo hiciera correría la pena de muerte a todo aquel que coma de ese árbol, al cual luego se le llama el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Por ello, el primer hombre tenía en claro que de todos los árboles del jardín podía comer cuanto quisiera, pero de este árbol era mejor ni mirarlo. Un tiempo después, Yahvé crea a la primera mujer, al notar que el hombre se sentía solo. Entonces le da por nombre Eva y la entrega como esposa a Adán. En ese momento, al parecer, Adán fue el encargado de transmitirle la prohibición divina de no tocar aquel llamativo árbol que se encontraba en el centro del jardín. Por lo cual, de aquí resulta un detalle llamativo y que luego sería crucial en el desarrollo de la historia del pecado original. A Adán, el mandato se lo da Dios directamente, como si fuera cara a cara. Sin embargo, a la mujer se lo retransmitió el hombre. Recuerden que aun cuando la Biblia no lo especifica, el hombre estuvo solo bastante tiempo antes de que Dios le creara una compañera. Y durante todo aquel tiempo de soledad, la Biblia no menciona que Adán haya tenido problema alguno con la prohibición de acercarse a aquel árbol. Entonces le planteo la siguiente posibilidad, a ver qué opinan ustedes. ¿No será que para Eva el mandato de no tocar aquel árbol perdió peso o autoridad al serle dado por Adán y no por el mismo Dios? ¿Por qué lo decimos? Bueno, al parecer es lo mismo que pensó el diablo. Si no, ¿por qué iría tras la mujer para tentarla y no tras el hombre? No parece ser porque el diablo creyera que la mujer es inferior mental o emocionalmente al hombre, sino más bien parece que especuló con que no tendría el mismo impacto un mandato impartido por la divinidad misma que uno retransmitido por un ser igual a ella. Otros dicen que fue porque la mujer, al tener menos tiempo de vida en comparación con Adán, era, por decirlo así, menos experimentada, lo cual la hacía más vulnerable. Sin embargo, este argumento carece de sentido por el hecho de que el mandato era una ley, como un cartel que dice prohibido pasar. No te hace falta experiencia ni capacidad de interpretación. La prohibición es clara, no podés pasar y punto. En base a este ejemplo, el argumento de la falta de experiencia de Eva carece de sentido. Por lo menos para mí. No sé qué opinan ustedes. Uy, otra vez nos fuimos con las consideraciones tangenciales. Pero me resultó interesante analizar esta idea. Sin embargo, volvamos al relato, el cual nos dice que en un momento, al parecer, cuando la mujer estaba haciendo algo o dando solo un paseo por cerca del árbol prohibido,
le chista a alguien, así como la llama. Eva mira para todos lados y la verdad que se debe haber dado un susto porque solo eran 2 personas. ¿Quién más podría hablar si no era Adán, quien al parecer no estaba por allí? Pero al observar alrededor, Eva ve a una simpática viborita que le llama la atención. No porque nunca haya visto una, ya que en el jardín eran comunes. Pero lo llamativo en este caso es que el bichito, a diferencia de las que la primera mujer ya había visto por allí, en este caso esta víbora hablaba y se dirigía a Eva. Entonces, una vez que había captado su atención, se puso a charlar con ella, lo cual, convengamos, tendría que haberle llamado la atención a Eva, o cuántos bichos en el jardín acaso hablaban. Bueno, no importa. Veamos qué pasó a continuación. La Biblia no dice si la conversación se extendió mucho o charlaron un poco antes de que la víbora fuera al grano, pero sea como fuera, la serpiente le dice a Eva, y voy a citar una traducción bíblica que me gustó mucho cómo vierte esta conversación. No sé si las versiones que manejan ustedes dirán exactamente igual, pero bueno, de las varias versiones que conozco usaré esta, donde la serpiente le dice a Eva: ¿es el caso que Dios les ha dicho que no deben comer de todo árbol del jardín? A esto la mujer, sin inmutarse de que estaba charlando con un ofidio enredado en un árbol, le responde: no, podemos comer de todo árbol del jardín, pero del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, que está en medio del jardín, Dios dijo que no debemos comer de él, porque el día que comamos de él moriremos. Entonces la serpiente le dice: les aseguro que no morirán, pues Dios sabe que el día en que coman de él, tendrán que abrírsele los ojos y tendrán que ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Hasta aquí llega la charla entre Eva y el ofidio, lo cual, por lo que sucedería después, parece que la dejó pensando, pues se deduce del relato bíblico que Eva no tomó inmediatamente del fruto prohibido, sino que la conversación le hizo cambiar la óptica que tenía de aquel árbol, el cual hasta antes de la charla con la víbora no era más que un árbol común y corriente para ellos, quizás muy parecido a cualquier otro árbol del jardín. La Biblia dice que el árbol se convirtió para la mujer en algo que anhelar. Entonces un día fue y comió del fruto, para luego dárselo a Adán cuando se encontrara con él. Este, como todo buen pollerudo, también comió del fruto para no perder la aprobación de su mujer. Luego de esto viene la expulsión del jardín y la condena a muerte para Adán y Eva junto a su prole. Sin embargo, ¿recuerdan que les dije que usaba una versión de la Biblia para las palabras del relato? Bueno, la razón es que con esa traducción nos deja ver un punto interesante. Allí el diablo, usando a la víbora como un ventrílocuo usa un muñeco, se comunicó con Eva. Le preguntó si Dios les había prohibido comer de todo árbol del jardín. ¿Se dan cuenta lo que buscaba el diablo con esa pregunta insidiosa? Claro, era como decir: Dios no te prohíbe comer de los otros porque son comunes y corrientes. En cambio, te prohíbe comer de este porque es especial. Entonces acusó directamente a Dios de privarles a los seres humanos de algo bueno, al decir que aquel árbol les daría conocimiento ilimitado y la libertad de decidir por cuenta propia lo bueno y lo malo. Viéndolo así, más o menos entendemos por qué se sintió seducida Eva con la posibilidad de tener la autoridad de Dios para decidir la estatura moral de las acciones propias. Pero bueno, sabemos que todo lo que el diablo dijo era mentira. Él no podía prometer nada, y aquel árbol solo simbolizaba la soberanía de Dios. Significaba que a él le pertenecía el derecho de decidir lo que era bueno y lo que era malo para su creación inteligente. Aquí es bueno hacer un par de aclaraciones. En primer lugar, la Biblia no dice en ningún lugar que el fruto prohibido haya sido una manzana. Se especula que esta creencia se infiltra en la cristiandad luego que durante la época de la apostasía que vino sobre la iglesia cristiana primitiva, allí empezaran a mezclar las historias bíblicas con la mitología y la filosofía griega, en busca de ganarse a los paganos, por lo cual la Biblia no dice que fuera una manzana ni especifica qué fruto era. La siguiente consideración es el hecho de que el árbol no tenía nada especial. Su fruto no era venenoso, ni mágico, ni nada por el estilo.
solo era un simbolismo con el cual Dios les quiso representar que aun cuando les había entregado a nuestros primeros padres en sus manos toda la creación, aún así no les pertenecía la autoridad absoluta, sino que Dios podía poner en resguardo algo que representara su autoridad. Eso fue precisamente el árbol. Caso contrario, me resulta incongruente que un Dios sabio y lógico le infunda poderes especiales a un simple árbol, convirtiéndolo en un objeto mágico o supersticioso, algo contradictorio con la personalidad de un Dios que tiempo después le prohíbe a su pueblo que se hagan imágenes y las adoren, asumiendo que eran especiales. Sin embargo, ¿qué decir de la vieja creencia de que el fruto de este árbol era una representación de las relaciones sexuales entre Adán y Eva? Bueno, algunos de los llamados padres de la Iglesia, como ser Tasiano el Sirio o el propio San Agustín, enseñaban que el pecado original tuvo que ver con las relaciones sexuales y que el árbol representaba el conocimiento carnal. Bueno, esta apreciación a la luz del relato del Génesis puede carecer un poco de base, pues si fuera que Dios les prohibió las relaciones sexuales, entonces surgen las siguientes preguntas. ¿Por qué crearía al hombre con deseos sexuales si después le prohibiría satisfacerlas adecuadamente? Recordemos que Eva era su esposa. ¿Qué otra condición debía cumplir para tener relaciones con ella? Era un matrimonio. Además de esto, si tomamos este relato del Génesis solo por esta vez de manera cronológica, piensen en lo siguiente. ¿Por qué en el capítulo 1 del Génesis Dios les da la orden de procrear y hacerse muchos a los humanos, para que luego en el capítulo 2 les dé un mandato contrario, prohibiéndoles las relaciones sexuales, el único medio natural para poblar la tierra en cumplimiento del primer mandato de Dios? Si fuera así, esto pinta a Dios como un ser caprichoso y difícil de complacer. No sé cómo lo ven ustedes. Además, ¿notaron que la Biblia relata que Adán y Eva pecaron por separado? Pues primero Eva come del fruto y luego lo come el hombre. Entonces, ¿cómo sería el fruto una alegoría de las relaciones sexuales? Bueno, no cierra el argumento. Algo que tampoco cierra es que me estoy quedando sin tiempo. Lamentablemente, nos está quedando en el tintero la respuesta a algunas preguntas que planteamos, como por ejemplo, si Dios los creó perfectos a Adán y Eva, entonces no deberían haber pecado. Además, el que Dios haya planteado la prueba del árbol, ¿no indica esto que Dios tiene la culpa de que pecaran al someterlos a la tentación? Y por último, el que se le llamara el árbol del conocimiento, ¿significaba que Adán y Eva estaban en ignorancia hasta ese tiempo y por eso los tentó la posibilidad de adquirir la sabiduría al nivel del Altísimo? Todas estas interesantes cuestiones tendrán que quedar inconclusas en el video de hoy, pues ya se me está yendo muy largo en el tiempo. Sin embargo, hagamos una cosa. Les propongo que si este video llega a superar los 60 likes, hago la segunda parte y contesto estas y otras preguntas que surgen del relato de los árboles del Edén. Por lo cual, queda en sus manos, amigos y amigas. Ahora bien, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero les haya gustado la historia que le trajimos. Si es así, ya saben, den like, suscríbanse, comenten, compartan, síganos en Instagram. Sin más que decir por hoy, me despido hasta el próximo video y muchas gracias.